Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este audio voy a explicar acerca del tema del modelo educativo de la Comisión Nacional de Educación, Coparmex. Este tema está dividido en 4 subtemas que también están divididos. Vamos a empezar con el primero, que es el de impronta educativa. Dentro de este subtema nos encontramos con el apartado 1, que es la educación a revisión. Nos habla de que la educación hoy en día es algo demandante, es algo que debemos de encontrar resultados concretos. Nos habla de que una educación, se puede decir de calidad, buena educación, es la que debe orientar al individuo a que desarrolle todas sus capacidades y potencialidades como una persona integral y como ciudadano productivo que sea responsable y solidario, como también debe de contribuir a la sociedad que lo formó. El segundo aspecto es la apertura y modernización. Aquí nos habla de que hoy en día han habido muchos cambios y siguen habiendo cambios constantemente. Entre ellos, y algo que es muy importante, es la apertura y la globalización mundial en la que hoy en día nos estamos desenvolviendo. Esto hace de que se vuelva un cambio constante en el cual hay que evaluar el papel que la educación ha jugado en el desarrollo social en México. ¿Por qué? Porque estos cambios, la globalización, la modernización, afecta de tal manera al concepto que teníamos nosotros de lo que es la educación, y es importante restablecer este nuevo concepto con los cambios que se viven actualmente, no solo en México, sino a nivel mundial. El tercer apartado habla de la crisis de valores y crisis educativa. Citándonos en nuestro país, México, hay una crisis educativa debido a la falta de recursos que se da en nuestro país. Tristemente, los gobiernos no quieren invertir, el gobierno mexicano no quiere invertir mucho en educación, y cuando se invierte hay escuelas que ese recurso no lo usan para sí mismos, sino que se lo pueden quedar las mismas personas que manejan ese dinero. También nos habla de una crisis de una crisis de valores, en la que no importa en donde no se le da importancia a lo que es la vida, la salud y la verdad, que son valores importantes que no hay que perderlos de vista, y más hoy en día. El cuarto aspecto es la necesidad de un modelo e impronta educativa. Aquí nos habla que México ha intentado como que poner modelos de los cuales se guía de otros países, pero un modelo propio que tenga las necesidades de su entorno, que realmente se fije en el contexto y que no solo se base en diseñar nuevos programas, porque parece una burla que cada sexenio nos cambian de programas, de que sí, que ahorita, por ejemplo, que estamos con aprendizajes clave por el nuevo sexenio con López Obrador, y así va a ir cambiando y cambiando y cambiando. No nos quedamos con un modelo fijo, no nos quedamos con un programa fijo, pero sí es importante reconocer que se debe crear un modelo que se base en las necesidades de nuestro país, que, como lo digo, no solo que tenga que ver con los programas, que tenga que ver con lo teórico, sino también se trata de que sea un modelo más competitivo, en el que se tenga en cuenta lo que es la ciencia y la tecnología, las capacidades, las habilidades y actitudes que tienen aquí en México. Es muy importante resaltar eso, ya que, lo vuelvo a repetir, México toma muchos modelos, muchos programas de otros países, pero no se centra en lo que realmente es importante, que es su contexto, su cultura, y a raíz de eso poder diseñar un verdadero modelo que cumpla y todas las expectativas de lo que es el sistema educativo. El segundo subtema son las bases para un modelo. Este subtema se divide en 3 aspectos. Comenzamos con el primero, que dice que algunos aspectos en relación con la educación. Hay que tener en claro un concepto muy importante, que ¿qué es el educar? El educar yo le entiendo el educar, que es una acción que tiene un individuo hacia un educando,
en donde se transmite conocimientos, pero también se desarrolla en el mismo educando sus competencias para la vida y potencializa las capacidades que éste tiene. También nos menciona algo sobre la teología educativa, que dice que está regida por dos aspectos, que es integralidad e integración. En el segundo aspecto nos habla de los modelos educativos, que nos dice que debe tener los siguientes componentes. El primer componente es el componente filosófico. Esto textualmente hablando dice que es componente filosófico expresa tanto los supuestos antropológicos que se esconden tras un sistema, así como las causas y condiciones últimas que lo hacen posible. El otro componente es el componente teórico. Aquí nos dice que se trata de la guía por la que se interpreta la realidad y se orienta las decisiones y acciones hacia los fines de la acción. Dicho en otras palabras, se trata de que todo tiene una teoría. Por ejemplo, en nuestra formación como docentes normal, antes de ir directamente a la práctica, a ir a enseñar y dar clases e impartir clases a nuestros alumnos, tuvimos una teoría, se checaron varios autores, varios pedagogos, que Piaget, que Vygotsky, entre muchos otros. Ellos nos dieron la base para que nosotros podamos desempeñarnos en el aula. Así que la base es muy importante. Un maestro no solo puede ir, por ejemplo, a enseñar porque sí, sin tener la base teórica. El otro componente es el componente político, que viene siendo una fusión de los dos componentes anteriores, que es el filosófico y el teórico, ya que informa sobre la totalidad de los procesos de la modernización y define las estrategias mediante las cuales la filosofía y la teoría intervienen en la realidad educativa. También dentro de los modelos educativos nos encontramos con una fase operativa del modelo. La primera es el proceso educativo, su supuesta operación, su proceso y prácticas educativos, y el B es su evaluación y retroalimentación. El tercer aspecto de este subtema son las políticas educativas, las cuales no se deben dejar a un lado cuando se trata de hacer modelos educativos. Estas son muy importantes ya que es la parte, se puede decir, como que legal de lo que se va a hacer mediante el modelo educativo. En este sentido, la política implica un esfuerzo el cual debe facilitar y asegurar el buen funcionamiento del modelo y que también ofrezca congruencia en la organización de los recursos y los agentes involucrados en dicho modelo. Vamos con el tercer subtema, que es modelos educativos en México, el cual se divide en tres aspectos. Aquí nos habla la historia de México respecto a qué modelos ha tenido y se compartieron tres. Nos habla del modelo ilustrado, que estuvo en el México independiente hasta el movimiento revolucionario. El modelo revolucionario, que va desde el movimiento revolucionario hasta principios de los 80. Y el modelo modernizador, de finales de los 80 y en la perspectiva del año 2020. Algunas de las características del modelo ilustrado es que se habla de una liberal positivista, se ve la educación como un medio de integración nacional y se ve lo que es la educación integral versus la instrucción. En el modelo revolucionario, algunas características son educación que es adaptada al medio del alumno, la escuela se convierte en un beneficio popular, la comprensión del indígena y los grupos marginados, se habla de una educación populista, una nueva forma de la formación de buenos ciudadanos y se excluye totalmente lo que es la religión, se habla de una educación laica. Y las características del modelo modernizador su sustento filosófico está dentro del artículo 3 de la Constitución, el cual nos dice que es una educación laica porque está ajena de toda doctrina religiosa. Se basa en los resultados de un proceso científico, de una lucha contra la ignorancia y sus efectos.
la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Se habla de una educación que será democrática, nacional y deberá contribuir a la mejor convivencia humana. El siguiente aspecto se habla de una evaluación de los modelos educativos, en donde el modelo ilustrado, el modelo revolucionario y el modelo modernizador se ven como una fórmula, por así decirlo, en donde se ve como que lo que hizo falta en cada modelo. Nos habla también de que hay un nuevo reto como país que se habla del modelo integrado. Y nos vamos con el aspecto número 3 de este subtema, que son los retos para el nuevo modelo educativo. Los retos para el nuevo modelo educativo se basan en los cambios que se viven en la actualidad, tanto como lo hemos visto como un proceso de globalización a nivel mundial, como lo que ocurre en México. Un modelo que se base en las características que tiene el contexto, los diferentes contextos del país, que se adapte a las necesidades de los maestros, de los alumnos, de las instituciones escolares. Se habla de una revolución en muchos aspectos, desde lo económico, desde las políticas, desde hacer nuevos programas, algo que realmente aporte para este modelo, poder como que contribuir a contribuir y realmente llenar las expectativas de la educación en México como tal. Como último subtema nos encontramos con la propuesta y lineamientos para un nuevo modelo educativo, el cual se divide en 3 subtemas. El primero nos vamos con el modelo educativo propuesto. El nuevo modelo propuesto es el modelo integrador. Una de sus características es que se basa en una educación centrada en la persona humana, en una educación integral, la educación como medio propiciador, el hombre como individuo, como el hombre individual y social, y que se respeten los valores humanos y nacionales. El segundo aspecto del subtema es la filosofía y la teoría del modelo integrador. Nos vamos con la filosofía del modelo. En el aspecto del hombre nos encontramos que es su naturaleza, que se respeta su dignidad, su libertad, sus rasgos sociales de la libertad, su proceso de adquisición de conocimientos y su conciencia y capacidad de reflexión, lo cual considero muy importante. En la educación nos vamos con que se basa en la perfección de la persona y el bien común, el hombre susceptible de perfeccionamiento. Y referente a lo teórico, nos habla que se divide en diferentes componentes. El primer componente es el componente transmisor, que se habla de que la escuela debe ser transmisora de conocimientos y cultura. El siguiente componente es el componente igualador, en donde nos habla de una inclusión, en donde no se debe excluir a ningún alumno, que la educación sea para todos, que todos tengan los mismos servicios educativos. El siguiente componente es el capacitador, que tiene que ver con la eficacia entre el sistema educativo y la educación que se imparte con el sistema productivo. El siguiente componente es el componente forjador, en donde nos habla que la educación debe tener un papel protagónico que tenga que ver con el crecimiento del país. Y por último, el último aspecto es unos lineamientos estratégicos y las políticas de que debe tener dicho modelo integrador, en donde nos dice que la definición de las estrategias y políticas en el sector educativo debe realmente buscar la promoción real de la persona, que también es que la educación eleve su calidad de vida, su nivel de vida, pero que al mismo tiempo conseguir la eficacia en el manejo de los recursos y en el conjunto del proceso educativo. En conclusión al tema expuesto, la educación es de suma importancia hoy en día, no solo a nivel mundial, sino también aquí en México. Me interesa ver cómo la educación se debe pintar como mejorar el nivel de vida que tenga un individuo. Es muy triste que hoy en día hay muchas personas con maestría, con licenciatura, con doctorado y la verdad no ejercen lo que es su carrera, por lo que tanto se esforzaron y en donde muchas veces se invirtió un gasto para poder tener esos títulos, para tener ese nivel educativo,
pero que su nivel de vida no ha mejorado. Se requiere invertir también mucho en educación, que el gobierno se aplique en esto para que tengan todos la misma calidad en infraestructura, en recursos. Suena algo imposible, pero para que se logre una educación de calidad como la que se ve en este modelo integrador, es necesario colocar o poner en marcha varios aspectos que incluye desde el gobierno, desde la mejora de las instituciones, desde una visión diferente, como nos mencionaba en la lectura anterior, un paradigma educativo diferente con base a las necesidades actuales que se viven hoy en día.